Listo, entonces vamos a hablar sobre columnas con carga axial. En la vida profesional ustedes eh, eh, casi nunca tienen columnas con carga axial, o sea, que no tenga momento. Pero el tema es idóneo como para que nos vayamos ambientando con la terminología. Ya por lo menos saben que la resistencia del concreto es F'C y la resistencia del acero es Fy. Le vamos a ir conociendo, además de eso, las condiciones o los requisitos que el código nuestro de la NSR 10 exige para las columnas. Vamos a comenzar por la definición de la columna, que es un elemento con una relación entre altura y menor dimensión lateral mayor de 3, usado principalmente para resistir carga axial de compresión. Para un elemento de sección variable, bla bla. En cambio, el pedestal, la relación es menor o igual a 3, que sería lo que vemos aquí en esta gráfica. En la izquierda tenemos un pedestal en donde la altura h entre la menor dimensión es menor o igual a 3. Y el de la derecha, h sobre b es mayor que 3. Esa sería una definición de columna. Más adelante vamos a ver, de acuerdo a la deformación unitaria de los aceros, si el elemento está trabajando como columna o como viga. Podríamos tener columnas que están trabajando como vigas, o sea, que tienen bastante flexión, o al revés, vigas que están trabajando como columna, que tienen bastante carga axial. Los tipos de columnas algunos tipos de columnas que nos podríamos encontrar en nuestra vida profesional son estos, que hay unos extremadamente caprichosos, pero los más utilizados son los más fáciles de construir, que serían las columnas circulares y las columnas rectangulares o cuadradas. Las otras, la T, la Y, la L o la cruz, también lo podemos ver, pero bien, les decía que Porque no se les tenemos entiende. estos tipos de columnas. Y hay veces en que los arquitectos se ingenian una cantidad de columnas como para hacer su diseño único, un poquito más complicado. Pero los más utilizados son estos de aquí, circular, cuadrado y rectangular, porque son más fáciles de construir. Aquí tenemos, las columnas pueden tener un refuerzo, van a tener un refuerzo longitudinal y un refuerzo transversal. Ese refuerzo transversal puede ser constituido por estribos, que son unos marcos o unos cercos cerrados individuales que se colocan a una distancia determinada que hay que calcularla, o también pueden ser columnas con sunchos o con espiral, una especie de resorte en la cual la varilla se le da la forma del resorte y entonces el acero longitudinal se confina con ese resorte. En el caso este es más ventajoso, o sea, la columna trabaja mucho mejor, mucho más eficiente que en el caso de los estribos. El problema con este de la espiral es que es Entiendo, profe, complicada. la verdad es Perdón. que de todo lo que usted está diciendo, Y entonces vemos aquí las columnas con estribos y las columnas con espirales. Las columnas con espirales, esta espiral confina el núcleo de la columna y le da una capacidad de carga que proporciona como una especie de segundo aire. O sea, la columna puede incursionar en el rango plástico y se demora un poco más en el caso de que vaya a fallar. Ahora lo vemos con el desarrollo del tema de hoy. Aquí tenemos columnas axialmente cargadas. Esta es la clasificación, o excéntricamente cargada. En el primer caso vemos que la carga axial P está coincidiendo con el centroide del área transversal de la columna. En el otro, la carga P se desplaza a una distancia E, que es la excentricidad. Entonces, si sabemos que el momento es igual a una fuerza por una distancia, podemos decir que el momento es igual a P por E, y luego la excentricidad sería la división entre el momento y la carga que está actuando. Ya ustedes vieron en su curso de análisis que cuando ustedes calculan un pórtico, en las columnas se presentan y en todos los elementos estructurales se presentan momentos y cargas axiales. O sea que el caso este que vamos a estudiar hoy
se da muy pocas veces en la vida profesional. Veamos aquí una columna esbelta y una columna corta. La columna esbelta, por supuesto, es esta que ustedes ven aquí, que esta es extremadamente larga. Tendría probablemente un mecanismo de falla que sería por pandeo, que fue lo que sucedió, por ejemplo, en el edificio este de Miami Beach. En el edificio de Miami Beach, la placa falló por punzonamiento, pero las columnas, la placa se deslizó sobre la columna, ¿no? O sea, se deslizó a lo largo de la columna, quedó en un nivel más bajo y quedó la columna con doble altura. Entonces la columna quedó esbelta y entonces no estaba diseñada para esa esbeltez y falló. Y ahí se produjo el mecanismo de colapso. Este tema es el que le dije que es columnas con, vamos a tratarlas con columnas esbeltas. El tema es exactamente ese, columnas esbeltas. Acá, estos serían los requisitos para los recubrimientos de los diferentes elementos. Hay que cumplir con estos requisitos porque ese fue, hablando nuevamente del edificio de Miami Beach, el mecanismo de falla fue este que le estoy diciendo, que hubo punzonamiento y hubo pandeo de las columnas. Pero la razón por la cual hubo punzonamiento fue porque el acero se deterioró, pues por el medio ambiente de Miami, está al pie del mar, y entonces el acero se fue oxidando y probablemente se deterioró la resistencia del mismo y se produjo el punzonamiento. Entonces, cuando uno va a diseñar un edificio, tiene que saber cuál es el medio ambiente en que está para colocarle por lo menos este recubrimiento que está aquí. Entonces, si nos damos cuenta aquí, dice, para vigas y columnas es de 40 centímetros para el refuerzo principal. El recubrimiento, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el recubrimiento lo trata el código. Si tenemos esta... Excusa un momentito, voy a conectar la tableta. Si tenemos este caso, ¿no? Si esta es la sección del elemento, ya bien sea una columna o una viga, y esta parte de acá, lo que voy a dibujarle aquí es el estribo. Voy a dibujárselo con un poquito con esta anchura aquí, ¿no? Así. Entonces lo que define el código como recubrimiento es la distancia esta que hay desde aquí hasta donde comienza el estribo. Este sería el recubrimiento, que es diferente a la distancia que hay desde el borde del elemento a el centroide de las barras. Esta distancia aquí sería diferente. O sea, sería el recubrimiento más el diámetro del estribo más medio diámetro de la barra. Estos valores, entonces fíjense que aquí para las barras estas principales es de 40 milímetros. Y para los estribos y los espirales es de 25. O sea que está suponiendo que el estribo este tiene más o menos 15 milímetros de espesor, de diámetro. Estos valores que están acá los tiene consignado el programa CIPE, pero ustedes tienen que memorizarlos, porque en su vida profesional los van a necesitar, y cuando vayan a recibir alguna estructura, alguna obra dentro de su papel de residentes, tienen que saber cuáles son los valores estos especificados si no están en el plano. Si están en el plano, tienen que obedecer lo que está en el plano. Acá tenemos otros tipos de columnas en los cuales el código especifica el número mínimo de barras longitudinales de acuerdo a la forma de la sección de la columna. Si la columna es cuadrada o rectangular, entonces mínimo le vamos a colocar una barra en cada esquina del estribo. Si la columna es triangular, le colocamos mínimo 3 barras, y si la columna es circular, le colocamos 6 barras.
esta parte de acá nos está diciendo que la cantidad de acero que nosotros le colocamos, vamos a llamar a su S total, la cantidad de acero de toda la, si esta es la sección de la columna, esta es la sección, entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varillas. Entonces, a su S total es la cantidad de acero total de las 8 varillas, que es diferente a su S, que sería, si nosotros tiramos un eje de simetría aquí, sería la cantidad de acero que está traccionado. Cantidad de acero en tracción, que sería, por ejemplo, este de aquí. Este está traccionado. Y si este está traccionado, entonces este estaría comprimido. Entonces este lo llamaríamos a su S'. Bien, entonces le decía acá que el acero total lo vamos a denominar A su S T, que sería la cantidad de acero de todas las caras de la columna. La columna tiene 4 caras. Dentro del desarrollo del diseño de la columna, nosotros vamos más adelante en el tema de columnas con momento, vamos a tratar columnas con 2 capas de acero, uno en cada cara. Entonces, vamos a llamar las capas de acero que está traccionada a su S y la capa de acero que está comprimida la vamos a llamar a su S'. Y entonces, a su S total sería la sumatoria de las dos, ¿no? A su S más a su S'. Y entonces, nosotros podemos definir la cantidad de acero y le damos el nombre de cuantía como ρ, la letra griega ρ, esto es cuantía, o sea, la cantidad cuantía, que sería la definición esta que ustedes ven acá, que sería toda la cantidad de acero entre toda la cantidad de concreto. Si nosotros llamamos A sub G el área de concreto, esta que está en azul oscuro, toda el área, ¿no? O sea, si la columna tiene 30 por 30, 30 por 30, 900. A sub G sería 900. Entonces, esa cantidad de acero tiene un rango. O sea, no puede ser menor que el 1%, que es esto que ven acá, ni tampoco puede ser mayor que el 4%. 0,01 es el 1%, 0,04 es el 4%. O sea que ya tenemos otro requisito del código. O sea, el primer requisito es que si la columna es cuadrada o circular, cuadrada o rectangular, le coloquemos mínimo 4 barras, una en cada esquina del cuadrado o del rectángulo. Si es circular, le colocamos mínimo 6. Si es triangular, mínimo 3. Acá en el curso vamos a estudiar columnas cuadradas o columnas circulares, de manera que vamos a colocarle 4 o 6. Además de esa, la cantidad de acero, que llamamos cuantía, no lo podemos, tenemos que limitarla entre el 1 y el 4%. Dice acá, otro requisito, dice, todas las barras no preforzadas son el acero común y corriente, o sea, que no se estira antes de colocar en la viga. Todas las barras no preforzadas deben estar confinadas por medio de estribos con un diámetro mínimo de 3 octavos o 10 milímetros para las zonas de amenaza sísmica. Aquí no está, pero son para las zonas de amenaza sísmica intermedia y alta, ¿no? Ahora hablamos sobre las zonas de amenaza sísmica. Y también tenemos, por acá tenemos que las barras longitudinales deben ser de, aquí la tenemos, mire, disipación mínima de energía. Se permiten barras número 2. Nosotros tenemos 3 tipos de estructuras, con disipación especial, disipación moderada y disipación mínima, ¿no? Que la podemos aplicar de acuerdo a la zona de amenaza sísmica en la cual estemos. Entonces, para estas dos de aquí, el estribo mínimo
es número 3. Estribo. Acá el estribo puede ser número 2, mínimo, ¿no? Y en cuanto a las barras longitudinales, vamos de pronto aquí en la próxima diapositiva. Veamos acá, en las barras longitudinales, vamos a llamarla barras longitudinales. Mínimo número 4, para todos los casos, ¿no? O sea que nosotros cuando diseñemos la columna tenemos otro requisito adicional. O sea que el diámetro para las barras longitudinales tenemos que colocarle mínimo número 4. Y el diámetro de los estribos mínimo número 3. Entonces al momento de diseñar la columna nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos requisitos del código. Acá dice, en elementos a compresión reforzados con espirales o estribos, la distancia libre entre barras longitudinales, este es un requisito y es bien importante, debe ser menor, no debe ser menor a 1,5 veces el diámetro de la barra longitudinal o 40 milímetros. O sea, cuando nosotros chequeamos esa separación libre, cuando hablamos de separación libre, es que nosotros tenemos una varilla y tenemos otra varilla acá, y entonces la separación libre sería la distancia esta que hay desde el borde de la varilla hasta el otro borde de la varilla. Vamos a llamar esto separación libre. Entonces mínimo 1,5 veces el diámetro de la barra. Este es el diámetro de la barra. O 40 milímetros. También hay otro requisito por ahí que es debe ser también mayor a 1,33 el diámetro del agregado grueso. Agregado grueso. Ya tenemos otro requisito. Entonces aquí está lo que les estaba diciendo de las estructuras con la disipación de energía, ¿no? Entonces, ¿qué consiste lo uno y lo otro? Pues que si le colocamos disipación especial, fíjense que en este diagrama de esfuerzo de deformación, la curva esta llega al punto de fluencia, este punto que está aquí, llega a este punto y continúa todo esto que está acá antes de romperse. Todo esto que está acá. O sea, incursiona dentro del rango plástico una cantidad apreciable. Mientras que esta de acá, que es el otro extremo, la disipación mínima, este es el punto de fluencia y aquí mismo falla la columna. El moderado, que sería para zona intermedia, pues también incursiona dentro del rango plástico, pero menos que este de acá, disipación especial. La diferencia que hay entre uno y otro es la separación que podemos ver aquí de los estribos, que son estas linecitas verticales. Aquí los estribos están separados, aquí están más cerrados y aquí están mucho más cerrados. O sea, si nos gastamos un poquito más de plata en el acero de los estribos, obtenemos unas estructuras que pueden resistir más, con mejor eficiencia pues, un mecanismo de colapso, por ejemplo. Y aquí estamos donde podemos utilizar la una y la otra. En el caso nuestro, que estamos en una zona intermedia, entonces podemos utilizar o moderada o especial. La especial es más cara que la moderada, entonces uno diría, bueno, ¿para qué voy a utilizar la más cara si puedo utilizar la DMO? Ese es en el caso de que uno quiera. Si uno tiene presupuesto y quiere, por ejemplo, proteger la inversión que ha hecho en esa edificación, entonces puede decirle al calculista, mira, hazme favor y le colocas un poquitico más de acero en los estribos para que resista más la estructura. Y en ese caso le colocaríamos los requisitos de DES. Bien, entonces aquí vamos entonces a ver la distancia libre, ¿no? Que es la que había llamado ya anteriormente S sub L. Entonces, si le colocamos S sub L, entonces, para ser consecuente, entonces podríamos colocarle aquí L, S sub L. Pero entonces no me va a dar acá, dejémoslo así como S. S es la separación libre. Y entonces, esa separación libre, yo la puedo calcular con este algoritmo que está ahí, en donde B es el ancho del elemento, RL sería el recubrimiento lateral, el que acabamos de decir que es de 40 milímetros. El diámetro del estribo, si ustedes se fijan en su tabla de áreas, entonces el diámetro del estribo número 3
es de 95 milímetros, ¿no? El diámetro es 95 milímetros. O 9.5 centímetros, 95 milímetros. El número de barras es pues uno simplemente cuenta las barras. El diámetro de la barra ya vimos que es el diámetro nominal. Y en el denominador nuevamente está el número de barras menos 1. Entonces con ese algoritmo podemos nosotros chequear la separación en el caso de una sección, ya bien sea cuadrada o bien sea rectangular. Ese es un chequeo que tenemos que hacer siempre. O sea, de ahora en adelante nosotros apenas calculemos el acero, hay un término que se llama acero calculado, pero ese acero calculado lo tenemos que convertir en acero suministrado, que es diferente. Cuando nosotros tratamos de buscar la cantidad que más o menos nos dé el acero calculado, con las barras que hay comercialmente, generalmente vamos a colocarle un poquitico más de acero, porque no vamos a encontrar la cantidad exacta. Si se trata de una sección circular, entonces la fórmula sería esta que está acá. Entonces sería el pi por, fíjense que pi por d es el perímetro. Y entonces ahí tienen menos 2 por el recubrimiento lateral más el diámetro del estribo, menos el número de barras por el diámetro de la barra longitudinal sobre el número de barras. Y eso nos da la separación que hay separación libre que hay entre las barras. O sea que eso es lo que primero que tenemos que chequear. Bien, entonces, perdón. Entonces vamos entonces a ver cuál sería el diagrama de fuerza de formación de estos tres tipos de columnas que ven en el gráfico. La primera es una columna en concreto simple. En el caso de la columna en concreto simple, la gráfica es esta que está aquí, la gráfica A, que es la que resiste, hay menos resistencia porque no tiene acero, y además de eso el concreto rompe prácticamente después de llegar aquí al punto máximo. La resistencia del concreto la podemos tomar con este valor que está acá, 0.85 F'C. Esa sería la resistencia. Ahora, si aplicamos la fórmula de carga o de fuerza, nosotros definiríamos fuerza igual a esfuerzo por área, ¿no? O al revés, ¿no? Esfuerzo igual a fuerza sobre área, entonces la fuerza es igual a esfuerzo por área. Entonces el esfuerzo del concreto lo tomaríamos como F'C, pero afectado por un coeficiente de 0,85. Más adelante les explico en qué consiste, por qué esto que está acá. Y el A sub C sería el área de la sección de concreto. Sería el valor de la fuerza. Fíjense que aquí en el eje de la Y está la fuerza que resiste esa columna. Ahora bien, si la columna es de concreto y está confinada por estribos, que sería la situación B, entonces la gráfica sería esta que ustedes ven aquí, esta. Y entonces tiene mayor resistencia por el aporte del acero, pero igual ella apenas llega al punto de fluencia comienza el proceso de rotura. Y por último, y ese sería el aporte del acero, ¿no? O sea, si el aporte del concreto es este de acá, fuerza del concreto, el aporte del acero, llamarlo así, sería el área de acero por el esfuerzo del acero. Estamos simplemente utilizando la fórmula de fuerza y esfuerzo. Y entonces, el último caso sería el caso de las columnas con espirales en vez de estribos. Entonces, en el caso de las columnas espirales en vez de estribos, entonces podemos ver aquí que cuando llega al punto de fluencia, como quiera que tiene estribo y el estribo confina el núcleo, que es al fin y al cabo el que está haciendo el aporte de fuerza por el lado del concreto, entonces ella tiene esta forma, ¿no? Baja un poquito la resistencia, pero luego toma como un segundo aire
y entonces la ruptura se produce mucho más alejada que en el caso de las columnas con estribos. Entonces, si nosotros quisiésemos estudiar cuál es el aporte o cuál es la carga axial, como estamos estudiando columnas con carga axial, entonces si quisiésemos estudiar cuánto es la carga axial de una columna de los tres casos, ¿no? O sea, vamos a colocar aquí el caso de una columna de concreto solamente. Aquí vamos a colocarla con concreto con estribos. Y aquí tendríamos el área de acero. Y por último tendríamos aquí esta columna con... Vamos a colocarle el arreglo aquí circular, para colocarle la espiral. Y en todo caso, estas secciones de acá, nosotros podemos decir que la sección de concreto es A sub G. Y la denominaríamos entonces, si este es B y este es H, entonces sería B por H. Pero vamos a tratar con el término este que está acá. El área de acero en este caso serían todas estas varillas que están aquí, que vamos a llamarlas A sub S. Toda el área. Entonces, si nosotros, y acá tendríamos la espiral, que ahora la tratamos con un poquito más de detenimiento. Entonces, si nosotros, aplicando la fórmula de esfuerzo y despejando fuerza, entonces tendríamos que la carga axial de una columna de concreto simple sería el área de la columna por el esfuerzo del concreto. Y entonces ya les dije que el esfuerzo del concreto, que lo llamamos como F'C, lo vamos a afectar por 0.85. Más adelante entenderán por qué. Y le voy a dar solamente un apellido, Whitney. Después les explico qué es lo que decía Whitney. Y aquí lo que faltaría sería el área del concreto. Entonces ese valor que está ahí nos da la carga axial que resiste una columna de concreto solamente. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con estos valores de aquí. F'C, vamos a trabajar en sistema MKS, entonces vamos a colocarlo en 3.000 libras, o sea, 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y el acero lo vamos a trabajar con acero de alta resistencia, que sería 4.200. Aquí me faltó voy a revisar acá, a ver si tengo un requisito que es importante, que es el área el área mínima de las barras, ¿no? De las columnas. No lo tengo acá, parece, a ver, no está acá. Bueno, añadámoslos por aquí. Vamos a colocarlo aquí. El área mínima depende, estamos hablando de una zona de amenaza sísmica baja, amenaza. Entonces aquí tenemos baja, media y aquí alta. Entonces, para la amenaza sísmica media, que es la nuestra, área mínima son 600 centímetros cuadrados. Si es amenaza sísmica baja, como sería el caso de la costa atlántica, el litoral norte y la parte de los llanos orientales, entonces este de aquí serían 400 centímetros cuadrados y esta de acá serían 900 centímetros cuadrados. Entonces, si estamos hablando de una columna cuadrada, para esta columna cuadrada, entonces el lado de la columna sería, en el caso de la zona de amenaza sísmica baja, serían 20 centímetros. En este caso sería acá 30 centímetros, perdón, 25, aquí serían, esperen acá, aquí me equivoqué, son 625 centímetros aquí.
De manera que si le sacamos la raíz cuadrada a 625, obtendríamos 25. Y acá en el caso este serían 30 centímetros. O sea, ese es otro requisito que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, si nosotros estamos diseñando una casa de 2 niveles, una estructura bien sencilla, mínimo ya sabemos que tenemos que colocarle 25 por 25 a las columnas. Tenemos que colocarle mínimo 4 barras número 4. Tenemos que colocarle mínimo estribos número 3. El diámetro, la cuantía tiene que estar comprendida entre el 1 y el 4%. Entonces tenemos esa serie de requisitos que tenemos que cumplir. Entonces regresémonos acá a la explicación. Entonces, por ejemplo, en el caso de que la columna estuviera para la zona nuestra, en zona de amenaza sísmica intermedia, entonces yo puedo decir, bueno, el P sub 0 para zona de amenaza sísmica intermedia sería 0,85 por F'C, 210, por 625 centímetros cuadrados. Sería el valor de la carga para el caso de una columna de concreto simple. Si la columna, lo que dé esa operación, ¿no? Si la columna es de concreto reforzado, entonces además del aporte del concreto, que lo tenemos aquí, sería 0.85 F'C, y por superposición de efectos, nosotros podemos decir que si el área de concreto es de A sub G y el área de acero es A sub S, lo que queda del área de concreto sería la diferencia entre los dos. O sea, A sub G menos A sub S. Y ese sería ahora el aporte del concreto, restándole las áreas de acero que las ocupa pues la varilla de acero. Y a eso tendríamos que sumarle entonces el aporte del acero, que sería A sub S, el área de acero, por la resistencia del acero Fy. Y en este caso, la columna, entonces esta sería la carga axial de la columna, o sea, 0.85 por 210 por, aquí tendríamos 625, y entonces aquí ya tendríamos que entrar a jugar con las condiciones estas que le estaba diciendo. Entonces las condiciones que le estoy diciendo es, para el área de acero son, para el acero, número de barras 4, diámetro de la barra número 4, cuantía entre el 1 y 4%. Y entonces yo tendría entonces que, para calcular cuánto es la carga axial que resiste esta columna de concreto reforzado, entonces tengo que fijar una cuantía. Yo voy a suponer que la cuantía es la cuantía mínima, y entonces si la cuantía es mínima, entonces como sabemos que cuantía es igual a A sub S sobre A sub G, entonces yo puedo decir que el área de acero A sub S va a ser igual a la cuantía por el área de concreto. Entonces, si estamos hablando de una cuantía del 1%, entonces tendríamos 0,01 por el área de concreto mínima, que serían 625 centímetros cuadrados. Entonces esto nos da que la cantidad de acero que tenemos que colocarle es de 625 centímetros cuadrados. Como quiera que son 4 barras, entonces este es acero calculado. Entonces yo tengo que suministrarle acero con varias alternativas, y al momento de suministrarle las alternativas tengo que coger la más económica, y luego que ancle la más económica tengo que chequear la separación libre entre las barras. Entonces voy a hacerlo primero, ¿no? Voy a comenzar con, como tengo 625 centímetros cuadrados, aquí de A sub S, 625 centímetros cuadrados. Entonces yo digo, la primera alternativa sería con barra número 3 no puedo utilizar. Voy a utilizar barra número 4, y entonces yo diría, el número de barras sería 625 entre el área unitaria de la barra número 4,
Ustedes tienen que hacer uso de la tabla de las áreas. El área de la número 4 es 1.27 y entonces al hacer esta división, .25 entre 1.27 le dan 4.9 varillas. Como no puedo coger fracciones de varilla, entonces voy a colocarle aquí más o menos 5 varillas. Y entonces ahora viene otra condición. La otra condición es que el acero que le coloquemos a las columnas tiene que ser, lo vimos acá, en esta parte, tiene que ser un acero simétrico, este que está acá. O sea que el A sub S este debe ser igual a este A sub S prima. En otras palabras, que el número de barras del acero longitudinal tiene que ser un número par. O sea que yo no puedo colocarle acá 5 barras como me dio el cálculo, sino que tengo que colocarle 6 barras. O sea, 6 número 4. Entonces ahora hago lo contrario, ¿no? 6 número 4 me daría un área real suministrada de, entonces 6 por 1.27 me daría 7.62. Pero que les decía, una cosa es el acero calculado, que es este que está aquí, y otra es el acero suministrado. Pero esta es una alternativa con barra número 4. Y ahí estoy cumpliendo con todo, ¿no? Con el área mínima, con la cuantía, con el diámetro, etc. Pero también existen otras alternativas que sería aquí que le colocásemos número 5. Entonces, si le coloco número 5, entonces dividiría 6.25 entre 1.98, que es el área de la número 5. Entonces, 6.25 entre 1.98 obtengo 3.15 barras, varilla, ¿no? Pero esas 3.15 las tengo que aproximar a 4 barras número 5. Entonces ahora hago lo contrario, ¿no? 4 barras número 5 que tiene 1.98 me está dando un área real suministrada de acero de 7.92. El siguiente diámetro, que es el número 6, ya me daría demasiada cantidad de acero. Y aquí estoy cumpliendo con todo eso, pero por ejemplo, si yo cojo 4 barras número 6 directamente, 4 número 6, entonces el área de la número 6 es de 2.85, entonces teníamos 4 por 2.85. Entonces estaríamos hablando de 11.4. Entonces, esta no, porque estoy buscando la más económica. La más económica es la que tenga menos área de acero. La más económica sería esta de aquí. Esta. 7.62 es menor que 7.92. Entonces ahora vendría el segundo paso, que es el chequeo de la separación. Entonces vamos a coger aquí esta fórmula de separación y nos la llevamos para allá. De manera que la tengamos ahí a la mano. Entonces, colocamos aquí la fórmula de separación. Vamos a reducirlo un poquito acá. Esto. Entonces, el primer chequeo fue el chequeo de la economía, ¿no? La primera parte es economía. Esta de aquí es economía. Luego viene ahora la parte de separación. Separación libre, ¿no? Entonces, en el caso de la separación libre, entonces el valor de B, que es el ancho de la columna, es de 25 centímetros. No voy a trabajar en centímetros y no le voy a colocar las dimensiones. El recubrimiento lateral ya vimos que es de 4 centímetros.
El, el diámetro del estribo es de 0.95 centímetros. El diámetro de la barra número 4 es de 1.27 centímetros. Y el número de barras, entonces como quiera que tengo esta figura, yo tengo, esta es mi figura, miren. Esta es la columna. Aquí tengo 1, 2 y 3 barras. Y aquí tengo 1, 2 y 3 barras. O sea que el número de barras en este caso van a ser 3. Y entonces el valor de S será calculado. En verde. El valor de S será 25 menos 2 que multiplica a 4 más 0.95 menos el número de barras, que son 3 barras, por el diámetro de la barra, que es 1.27, sobre el número de barras menos 1, o sea, entre 2. Entonces, si hacemos esa operación, entonces tendríamos 25 menos 2 por 4.95 menos 3 por 1.27, y eso entre 2. Entonces me está dando 13 centímetros. 25, 4, 5, 10, 15, 13 centímetros. Voy a hacerlo nuevamente. A ver, 25 menos 25 menos 2 por 4.95 menos 3 por 1.27 entre 2. 5.6. Había un error ahí. Y este es el valor que vamos a comparar con los requisitos del código. 5.6. Entonces el primer parámetro es 1.5 es el diámetro de la separación de acuerdo al código, ¿no? 1,5 veces el diámetro de la barra, 4 centímetros. Y entonces aquí tendríamos 1,5 por 1.27. Y aquí tendríamos 4. Entonces 1,5 por 1.27 estaría dando 1.90. Y este estaría dando 4. Entonces quiere decir que ya cumplí con la parte de la separación. Entonces aquí puedo colocar este OK y este OK. Y entonces ahora sí puedo, aquí en esta fórmula que está acá, ya puedo reemplazar el valor de A sub S. Pero este valor de A sub S que está aquí, lo voy a colocar, recuerden que este es el A sub S total de la columna. Le voy a colocar el valor real, o sea, el que le estoy suministrando. Entonces serían 4 barras, aquí 4 barras, que tiene cada barra 1.27. Y acá, nuevamente 4 barras por 1.27 y por la resistencia del acero, que serían 4.200. Y esto me daría entonces cuánto es la carga axial de esa columna 25 por 25 con 6 barras número 4. Entonces tendríamos 0.85 por 210, 625 menos 4 por 1.27 más 4 por 1.27 por 4.200. Este valor que está acá me está dando en kilogramos, 131.992, 131.992 kilogramos fuerza, pero las cargas en las columnas generalmente se expresan en toneladas. O sea que estamos hablando de una columna que resiste más o menos 132 toneladas fuerza.
Ese sería el cálculo de esa columna. En el caso de que la columna fuese esta que está acá, o sea, esta de aquí, voy a llevarme ese esquema nuevamente, voy a tratar de llevármelo para acá. Estamos hablando de esta que está acá. Entonces, para esta de acá, tenemos que tener en consideración, en cuenta esto que les estoy diciendo acá. Que ya teníamos aquí esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que está aquí, vamos a llevárnoslas. Esta fórmula la llevamos para allá. Esa sería la fórmula que tenemos hasta el momento. Pero a esta fórmula vamos a añadir un tercer término aquí después de A sub SFY, que sería el aporte de esta espiral. Entonces, para el aporte de la espiral, nosotros vamos a considerarlo con esta que está aquí. Le voy a colocar ya la ecuación con el aporte de la espiral. Y después les explico cómo se halla ese término. Sería P sub 0 igual a 0,85 F'C por AG menos A sub S más A sub S Fy. Y aquí tendríamos más 2 veces la cuantía volumétrica por Fy por el área A sub C, que es el área del núcleo. Se llama aquí cuantía área T. Entonces, el área del núcleo sería el área de esta parte que está aquí, de esta parte que está encerrada dentro de las barras del estribo, ¿no? Esta parte que está acá. Esa sería A sub C. Y el área de el Fy sería la resistencia del acero. Y ρB, o sea, la cuantía volumétrica, consistiría en lo siguiente, que si yo considero en la espiral esa, le considero un paso de vuelta, o sea, si la espiral hace esto, entonces este sería la espiral cuando da un paso de vuelta, o sea, como si cogiéramos un resorte y le cortáramos una de las espigas, pero realmente lo que estamos dando es, estamos avanzando en una torta que es esta que está aquí, que estaría confinada entre la separación que hay entre las ramas de la espiral. La separación de la espiral, vamos a llamarla S sub E. Y esa separación de la espiral está especificada en el código, mínimo 5, máximo 7,5, si no estoy mal. Entonces aquí interviene otro parámetro, entonces vamos a tener en cuenta este valor lo tenemos que definir nosotros. Entonces, yo voy a sacar el volumen de la cantidad de acero que está comprendido aquí. Y voy a sacar el volumen de concreto que está comprendido en esta torta de concreto que tengo aquí. Entonces, para poder hallar el volumen o el diámetro del área de A sub C, entonces yo tendría que, voy a hacer un esquemita acá, en el cual se aclare esto, ¿no? O sea, si este es, en este caso vamos a coger la columna, este sería la espiral, y vamos a suponer que la columna es circular. Y voy a borrar esto, voy a colocarlo en otro color, porque se está viendo. Este sacaría la parte de concreto. Y este es el estribo, entonces yo voy a llamar esta parte de acá, de aquí hasta acá, este es el diámetro de la columna, D. Y este que está acá es el diámetro del núcleo concreto, esta parte que está aquí. Espérense un momentito.
Bien, veamos acá el núcleo concreto, lo calculamos como sí, el núcleo concreto es por dentro de la espiral. Regresémonos acá. O sea que estaríamos hablando del núcleo concreto sería este, vean. De aquí hasta acá es el núcleo concreto. D sub C, vamos a llamarlo D del núcleo. Entonces nosotros podríamos calcular el núcleo, pero no, vamos a calcularlo de aquí hasta acá, de aquí hasta acá. Entonces nosotros podemos decir que D sub C es igual a esto que está acá es el recubrimiento lateral y esto que está aquí es el diámetro del estribo, ¿no? O sea que el diámetro D sub C sería todo el diámetro D menos 2 veces el recubrimiento lateral más medio diámetro de estribo a la izquierda y medio diámetro de estribo a la derecha de sub E. De esa manera podemos calcular D sub C. Si conocemos D sub C, podemos conocer cuánto es el perímetro. Entonces vamos a tomar este valor que está acá y nos lo llevamos a la diapositiva anterior. Y aquí lo tenemos. Entonces yo puedo calcular cuánto es el valor de ese sub E, lo fijo yo mismo y entonces yo digo que esto es igual a 5 centímetros. Estoy trabajando en centímetros, no lo voy a colocar las unidades. El valor de D, voy a suponer, para el valor de D, miren, para el valor de D voy a tener en cuenta la condición esta de que el área de la columna debe ser de 625 centímetros cuadrados. Entonces yo puedo sacar un diámetro equivalente diciendo que si el área del círculo es pi de 2 sobre 4, para esa columna circular de 625 centímetros, yo puedo decir que D, el diámetro de la columna, es igual a 625 por 4 entre pi raíz cuadrada de ese valor. Entonces si le saco, si hago esa operación, tendríamos raíz cuadrada de 4 por 625 entre pi. Entonces estaremos hablando de 28 centímetros. Entonces, como quiera que, y esta es otra condición, o esta es una sugerencia que les voy a hacer, las dimensiones de los elementos estructurales vamos a tomarlos en múltiplos de 5 centímetros. Entonces, quiere decir que el diámetro equivalente es más o menos 30 centímetros. O sea, para la columna circular que nos cumpla con los 625 centímetros cuadrados, recuerden que este es mínimo. Si le saco el área a 30 centímetros, entonces me da un poco más de 625, pero estoy cumpliendo con ese requisito. Entonces acá ya sabemos que aquí D es igual a 30, RL es igual a 4, el diámetro del estribo es de 0,95 y por lo tanto el diámetro del núcleo será 30 menos 2 por 4.95. Estaríamos hablando de 30 menos 2 por 4.95, $20.1 centímetros. Bien, entonces, si ya sé el diámetro de este diámetro de acá es 20.1, ¿no? 20.1. Entonces el volumen de concreto será igual a pi, o lo cojo aquí de una vez, ¿no? Si sería, el volumen de concreto sería
pi cuartos de el diámetro, que es 20.1 al cuadrado, y eso lo multiplico por la altura de 5 centímetros y tengo el volumen de esa torta que está ahí. Entonces, pi entre 4 por 20.1 al cuadrado por 5, entonces estaríamos hablando de 1586.54. Y acá el volumen de este pedazo, esta vuelta de acero, sería pues el perímetro, el volumen del acero, vamos a llamarlo eso S, sería el perímetro pi por d, que es 20.1, por el área del estribo, que sería 0,71, que es el área de la varilla número 3. Entonces el valor de este valor aquí sería pi por 20.1 por 0.71. Entonces estaríamos hablando de 44.83. Luego el valor de ρ, este ρ que está aquí, ρ sub b, para diferenciarlos del ρ de la cuantía, sería 4483 sobre 1586.54 entre 86.54 punto 0.2658. Ahora les indico que las cantidades decimales de la cuantía debe ser mínimo 5 cifras, ¿no? Porque cada cifra de esta pesa bastante. Entonces, todo este término que está aquí, todo este término, yo lo puedo calcular como, me faltó el otro, aquí 2 sería 2, este es espiral, ¿no? Espiral, 2 por ρ sub b por FY por A sub C, sería 2 por ρ sub b, 0,02658, por FY, que serían 4200, y por A sub C, la sub C no lo teníamos, pero tenemos el diámetro, ¿no? El A sub C estaba por aquí, pero está metido aquí. Pi cuarto de 20.1 al cuadrado por pi entre 4 por 20.1 al cuadrado. Y ese es el aporte de la espiral. Entonces estaríamos hablando de 2 por 0.02658 por 4200 por pi entre 4 por 20.1 al cuadrado. Entonces estaríamos hablando de 70.846. Entonces, ¿cómo me queda a mí la ecuación total? Ya teníamos una parte, ¿no? Esta parte aquí ya la teníamos. Esta parte acá. Nuevamente cojamos todo esto y nos lo llevamos hacia allá y entonces hacemos el cálculo completo. Acá. Entonces, para el caso de la espiral, P sub 0 va a ser igual a 0,85 por F'C, que son 210, por A sub G, que serían, en el caso de la columna circular, el A sub G sería igual a pi cuartos por 30 centímetros, que es el diámetro, al cuadrado. Entonces, pi entre 4
por 900. Entonces serían 706.9. 706.9 bueno, aquí nuevamente tengo que hacer el cálculo de la S, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una cuantía del 1%, vamos a borrar todo esto que todavía no es la hora. Si estamos hablando de una cuantía del 1%, entonces estaríamos hablando de un S igual a 0,01 por 706.9. Entonces estaríamos hablando de 7.07 centímetros cuadrados. Entonces ahora voy a aplicar los parámetros de economía y separación. Entonces estaríamos hablando por la parte de economía. Entonces yo digo, mínimo, la varilla es número 4. Mínimo, número 4. Mínimo 6 barras, ¿no? Y entonces, ¿cuántas barras número 4 son? ¿Cuántas barras número 4 son? Serían 7.07 entre 6. Entonces, en este caso estaríamos hablando de 7.07 entre 6. O sea, 1.18. Ya de aquí en adelante no le puedo colocar número 3 porque el mínimo es número 4. Si le coloco número 5 me va a dar menos como son 6 barras, entonces me va a dar, fíjense que el área de la número 4 es de 1.27. Entonces quiere decir que yo tengo que utilizar estas 6 número 4 que están acá, 6 número 4, y el área de esas 6 número 4 sería 6 por 1.27. Este valor de 6 por 1.27 me está dando 7.62, que es mayor que esta cuantía mínima de 707. Y ahora, si chequeo la separación, entonces para la separación entonces podemos utilizar esta fórmula que está acá, o debemos utilizar esta fórmula, ¿no? Acá. Ahí tenemos la fórmula. Entonces decimos, la separación va a ser igual a pi por d, el diámetro que sería 30 centímetros, menos 2 veces el recubrimiento lateral que sería 4, más el diámetro del estribo, 0.95, menos el número de barras, que son 6 barras, por el diámetro de la barra que es 1.27, y todo esto sobre el número de barras, 6. Entonces si hago esa operación, entonces obtendría pi, que multiplica a 30 menos 2 por 4.95 menos 6 por 1.27, y todo eso entre 6. Entonces esto me da 6.53. Entonces si lo comparo con 1,5 veces el diámetro de la barra, 1,5 por el diámetro de la barra, esto me está dando 1.5 por 1.27, está dando 1.9, y el otro parámetro es de 4, entonces está bien. O sea que estaría bien estas 6 barras que escogí, esto está bien, y estaría bien la separación. Entonces ahora sí puedo evaluar esta ecuación que tengo acá. Entonces coloco
P sub 0 sería 0.85 por 210 por el A sub G, que lo teníamos por acá, era de 706.9 menos el valor del acero, que sería 6 barras número 4, 762, más nuevamente 762 por 4200, que sería el aporte del acero, más 2 por, y aquí entonces coloco la cuantía volumétrica que hemos encontrado, 0,02658, 0,02658 por 4200 por el valor de A sub C. El valor de A sub 0 teníamos, vamos a hallarlo aquí, A sub C entonces sería igual a pi entre 4 por 20.1 al cuadrado, ¿no? Entonces, pi entre 4 por 20.1 al cuadrado. 317.31. 317.31. Entonces, ya el valor total, voy a hacerlo por parte, ¿no? Voy a calcular primero 0.85 por 210, 706.9 menos 7.62, y hasta ahí obtengo 124.821. Por otro lado, 7.62 por 4.200, 32.000. Cero, 0,4 más 32.004. Y por último, el aporte de esa espiral que está ahí, que sería 2 por 0.02658 por 4.200 por 317.31, y estaríamos hablando de 70.000, que ya lo habíamos hallado por acá, por aparte, ¿no? Entonces serían 70.846. Entonces, totalizando todo eso, 70.846. Entonces, obtendríamos un valor de 227.671, pero esto está en kilogramos fuerzas. Y entonces, P sub 0 en toneladas serían 227.7 toneladas fuerza. Si eventualmente podríamos ver los porcentajes de incidencia de cada uno de estos valores, ¿no? O sea, 124.8 entre 227.7, estaríamos hablando de más o menos el 55%, acá en esta parte, más o menos 55%. Lo mismo de 70.5 entre 227.7, 31% más o menos. Y acá 70.5 entre 227.7, estaríamos hablando también del 31%. Realmente sería el 32%, ¿no? Más o menos el 32%. Para una sumatoria, no, aquí hay algo raro. Este aquí es 32 entre 227.7. Este es 14%. Este acá es 14%. Y tenemos los aportes. Concreto aporta el 55%, acero longitudinal el 14%, y vamos a colocarle aquí el 31 para que cierren 100. Y el hecho de utilizar espiral en vez de estribos, el 31%. Entonces, la fuerza total que resiste esa columna es
de 227.7 toneladas.